Estamos en la carta a los Colosenses, capítulo 3, vamos a entrar hoy. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses y vamos a leer los primeros 4 versículos. Así dice la palabra de Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El versículo 1 se podría leer también, y esto basado en otras versiones que siempre estoy leyendo también para ayudar a una mayor comprensión. Se podría leer: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y eso está fundamentado en que ya quedó claro hasta este punto del desarrollo de la carta que Pablo afirma y les confirma que cuando ellos creyeron en Cristo, fueron muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él mediante la fe. Así leemos en el capítulo 2, versículo 12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces es un hecho que ellos ya han resucitado con Cristo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba. ¿Se entiende así? Entonces que no es un sí preguntando, como poniendo como una condición. Bueno, esto van a hacer si es que han resucitado. No. Dado que, o teniendo en cuenta que han resucitado con Cristo. Esa es la manera de entender. Y así, en este capítulo 3, podríamos ir bajando o trayendo a nuestra circunstancia y considerar que si somos creyentes, si realmente somos creyentes, hemos muerto con Cristo. Hemos muerto a la vieja naturaleza. Estamos muertos para el mundo, dice Pablo a los Gálatas, que en Cristo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí, está muerto para mí. Y hemos resucitado con Él para una vida nueva. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice también, y dice de esta manera: Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Volvemos a Colosenses capítulo 3. Siendo así, o ya que es así, ya que han muerto a su antigua naturaleza carnal y esclava del pecado, ahora son nuevas criaturas por la fe en Cristo, resucitado a vida nueva. Por lo tanto, busquen o anhelen, deseen, amen en su corazón lo que ama y anhela Cristo, porque de Él dice que está sentado a la diestra de Dios. Aquí dice en el mismo versículo: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso no es como para que tomemos en sentido
literal eso de que Él está sentado a la derecha de Dios, sino que quiere decir que el Padre le ha dado otra vez a su lado la posición de autoridad, de gloria que Él tenía antes de encarnarse y de venir a morar entre nosotros. Eso es lo que significa, es lo que Jesús había orado en el capítulo 17 de Juan. Tenemos eso, capítulo 17, versículo 5 de Juan. Jesús en esa larga oración que está ahí, que el Espíritu le trajo a la memoria a Juan cuando escribió el Evangelio. Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? El estar sentado a la derecha de un rey o de un soberano quiere decir eso, está en el lugar de poder junto a Él. ¿Qué cosas quiere Dios que busquemos? Y básicamente podríamos, por ejemplo, mencionar Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando aquí dice: buscad las cosas de arriba. En Mateo 6, 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia, venimos diciendo últimamente en reiteradas ocasiones, la justicia desde el punto de vista de Dios quiere decir aquello que es coherente, cabal, que se alinea a la palabra de Dios. Eso quiere decir. Y por eso es que encontramos en el libro de Amós, que venimos estudiando, por ejemplo, la figura de la plomada de albañil, ¿verdad? Porque con eso Dios nos mide para ver si estamos derechos o si estamos torcidos. La justicia, cuando se habla en la palabra de Dios, es principalmente eso, ¿sí? Aquello que es coherente, que se alinea a la palabra, a la voluntad que Dios expresa en su palabra, ¿sí? Eso es la justicia. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, también podemos traer esto aquí con referencia al buscar las cosas de arriba donde está Cristo. 1 Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Coméis o bebéis, dice, u otra cosa. Bueno, entonces sería desde aquellas cosas que representan nuestras necesidades más básicas, como comer o beber. Pero no solo eso, sino que o hacéis otra cosa, dice. O sea, todas aquellas cosas, desde lo más simple, lo más natural. Al estar todavía en este mundo, en esta forma humana de carne y hueso, tenemos estas necesidades y tenemos este tipo de actividad, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que criar a nuestros hijos, estudiamos, nos distraemos. Incluso dice la palabra de Dios que disfrutamos. ¿De qué disfrutamos? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Pablo le dice a Timoteo: el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que todo lo que hacemos, tenemos que hacer, porque no es que vamos a dejar de hacer esas cosas para poner la mira en las cosas de arriba, sino que vamos a hacer todas estas cosas buscando aquellas cosas que busca, haciendo y amando aquellas cosas que ama el Señor.
Cuando trabajamos, por ejemplo, el Señor dice al siervo que no hagas como aquel que está haciendo para satisfacer al ojo humano, o aquel que le está controlando. Hace como para el Señor, dice, ¿sí? Con excelencia, como si estuviera sirviendo al Señor mismo. No solo hacemos entonces las cosas, sino que hacemos mejor, porque las hacemos como para el Señor. Pero no vivimos ya como si el mundo fuese todo lo que podemos tener. Ya no es así. No vivimos como el que piensa que lo que está aquí, lo que está en este mundo, es todo lo que podemos alcanzar. Y entonces usan toda su energía, todo su tiempo, y su pensamiento está solamente en las cosas terrenales. Y esto que estoy hablando de aquellas cosas que no decimos que son malas, ¿verdad? No estoy diciendo, estoy hablando de las mejores, de lo que serían las cosas mejores: estudiar, trabajar, criar hijos, etcétera, ¿verdad? Después están aquellas cosas que directa, claramente son contrarias a la manera de vivir que el Señor diseñó para sus hijos. Nosotros sabemos, porque Dios nos lo reveló, que Jesucristo nos hizo participar con Él de sus riquezas en gloria. Entonces es mucho más que lo terrenal lo que nosotros tenemos en nuestras expectativas. Mucho más que lo terrenal nosotros esperamos. No es solamente para este mundo. En Romanos 8, 18, les invito a mirar. Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso debemos tener en nuestra perspectiva. Extendemos a eso esto que dice el Señor: pongan su mira en las cosas de arriba. Hay dos cosas, dos grandes, no digo que son cosas separadas, ¿verdad? Son una misma cosa, pero para ordenar en nuestro pensamiento nomás. Las cosas de arriba, o sea, lo que Dios quiere para nuestro caminar en esta vida, haciendo las cosas que corresponden, que son propias de nuestra vida terrenal, pero también aquellas cosas que están más allá, ¿sí? Aquellas cosas que no se ven y que son eternas, dice también la palabra del Señor, porque las cosas que nosotros vemos ahora son temporales y se van a pasar. Todo lo que aquí vemos, todo esto va a ser deshecho. Pero hay cosas eternas, cosas que permanecen para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Un pasaje más en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
y muchos otros pasajes que nos hablan de tantas bendiciones que tenemos y que vamos a tener. Hay bendiciones presentes y bendiciones futuras. Ahora, junto a las bendiciones presentes también tenemos las aflicciones, ¿verdad? Pero que pronto pasan, dice el Señor, dice su palabra. ¿Qué es lo que buscamos con más afán? ¿Qué es lo que de verdad en nuestra vida práctica? ¿Qué es y eso para examinarnos un poco a la luz de esta voluntad que Dios expresa acá, de poner la mira no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba? ¿Qué es lo que nosotros tenemos mayormente en nuestro afán? Y hablando otra vez, no de aquellas cosas abiertamente pecaminosas, sino de las cosas básicas como la comida, el vestido. El Señor dice que le busquemos primero a Él y su justicia, es decir, lo que Él dice que es recto y coherente con su palabra. Eso es lo más importante para nosotros. Si eso es lo que buscamos, o sea, si buscamos la justicia, el agradar a Dios, la voluntad de Dios como nuestro mayor anhelo, Dios promete añadir todas las otras cosas. Pero tantas veces nosotros damos la vuelta en ese sentido, no invertir de poner algo para tener un retorno, para volver eso en ganancia, sino que damos la vuelta o ponemos al revés las cosas y ponemos nuestro afán, todo nuestro afán en esas cosas que, como les digo, no es que sean malas en sí mismas, sino que el Señor dice que Él se va a ocupar de hecho de esas cosas. No está mal que trabajemos, claro que sí, necesitamos hacer eso. No trabajar lo que está mal, dice el Señor. El que no trabaja, que no coma, dice. ¿Sí? Pero no tiene que ser de la manera que como si fuera que solamente eso es lo que nosotros esperamos. En esta vida nomás esperamos del Señor. Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas, entonces ocupémonos cuando hacemos y estamos en todas estas cosas, ocupémonos de agradar al Señor, buscando lo que a Él le agrada. Nos ocupamos tantas veces solamente en nuestros estudios, en nuestro trabajo, y yo no estoy pensando en nadie en particular, porque a veces alguien se ofende y dice, eso a mí nomás luego me dijiste, ¿verdad? Sí, así dice, ya escuché muchas veces eso, ¿verdad? Y a veces las personas se enojaron, pero se enojaron en serio conmigo por eso. Bueno, pero si te toca lo que dice la palabra de Dios, aleluya, hay que alegrarse por eso, ¿verdad? Aunque no te apunté, pero te acerté, está muy bien, porque quiere decir que recibiste la palabra de Dios. Y así tiene que ser. No tenés que escuchar y decir, ese está diciendo ahí para fulano o para fulana. No, para vos, hermano, hermana. ¿Sí? La palabra de Dios siempre para nosotros primeramente. Y yo le digo que siempre es para mí primero. ¿Sí? Así que primero es un boomerang. Luis me trajo boomerang de Australia. ¿Sí? Se va a venir otra vez hacia mí, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Tiene que ser para nosotros primero. Bueno, lo que pasa, hablando de esto que estamos compartiendo, es que tantas veces
como personas ocupadas, como personas responsables, todo, por lo menos todo nuestro tiempo de calidad, nuestros mayores afanes, nuestros mayores esfuerzos, todas nuestras energías están dedicadas a esas cosas terrenales. Y si sobra lo que sobra, ¿verdad? Lo que sobra es para el Señor, ¿verdad? Y a veces ya nuestras pilas, nuestra batería, nuestra energía ya se consumió luego todo, entonces ya no, voy a hacer algo para mí ahora, voy a distraerme, entonces ya ni siquiera tengo tiempo para el Señor, para buscarle en su palabra, no, total ya el domingo ya escuché luego, ¿verdad? Hoy estábamos leyendo, Juan también remarcó eso, estábamos leyendo en el libro de Amós, que va a venir un tiempo en que Dios dice que va a enviar hambre y sed de su palabra, y la gente va a buscar y no va a hallar. Eso sucedió en el contexto de ese libro, cuando vinieron los que invadieron y llevaron cautivo al pueblo de Israel. Es también figura de cosas que van a suceder después durante la tribulación, pero también es figura de cosas que suceden local y puntualmente en nuestros tiempos, hermanos. Hubieron muchos casos en la historia reciente de la humanidad y hay todavía ahora, ¿sí? El caso que yo recordé hoy era el caso en los tiempos de Mao. Los que conocen un poquitito de la historia van a saber, en tiempos recientes nomás, ¿verdad? Siglo pasado, Mao Zedong era el líder chino, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Cuando llegó al poder, comenzó a perseguir a los cristianos, incautar todas las Biblias, expulsar a los extranjeros que predicaban, los misioneros, ¿sí? Y entonces, de repente, de un estado como en el que nosotros estamos, en que tenemos tanta libertad para enseñar la palabra de Dios, libertad para reunirnos, ¿sí? Libertad para tener una Biblia en nuestras casas y leer, consumir eso ávidamente, y desaprovechar estos tiempos. Y después pasa, y hace poquito tuvimos una muestra, una pequeña muestra, cuando en los tiempos de pandemia se prohibió toda reunión y ni al templo no se podía venir, ¿verdad? Sí. Y en estos tiempos tanta posibilidad tenemos y desechamos esas nuestras posibilidades, desperdiciamos, ¿verdad? Porque cualquier cosa priorizamos y no las cosas del Señor. No el estudio de su palabra, no la reunión de los hermanos en la iglesia. Pero va a venir un tiempo en que Dios va a enviar hambre y sed de su palabra. La gente va a querer, pero no va a encontrar, ¿sí? No va a tener esa misma posibilidad, esa misma oportunidad. El Señor quiere, hermanos, que no vivamos más como si fuésemos de esta tierra nomás. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, hermanos. Y hay dos cosas en ese sentido que tenemos que llevar presente. Uno es que el Señor ya tiene guardado para nosotros un lugar, ¿sí? Así dice en su palabra, ¿verdad? Dios prepara para nosotros una herencia incorruptible que está guardada para nosotros en los cielos, dice, ¿sí? Pero no solamente eso, hermano. Nuestra condición de ciudadano del cielo no es algo que vamos a tomar cuando salgamos de este cuerpo y vayamos allá a ese lugar. Es algo que el Señor quiere y nos manda a vivir ahora. Ahora es el tiempo de empezar a vivir como ciudadanos del cielo.
como ciudadanos del reino de Dios. Así nos manda el Señor vivir. Y entonces desechando todas aquellas cosas que pertenecen a este mundo y en las que antes nosotros solamente pensando en esas cosas vivíamos. Primera de Juan, hablando de aquellas cosas que son de este mundo. Primera de Juan capítulo 2. Les invito a mirar. Capítulo 2, versículo 15 hasta el 17 inclusive. Primera de Juan capítulo 2. Versículos 15, 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En dónde tenemos nuestra mirada, hermanos? ¿Tenemos los ojos puestos en Jesús? Hebreos 12:2. No voy a buscar yo, ustedes pueden buscar si quieren, ¿verdad? Pero les voy a citar. Seguro que saben de memoria más de uno de ustedes. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la misma idea, hermanos. Poner la mira en las cosas de arriba, ahí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, no es para ponernos a mirar un dibujo o una imagen, ni siquiera que está en nuestro pensamiento, sino que es para poner nuestro interés, nuestro pensamiento, nuestro deseo en las cosas que Él desea. Si realmente estamos en Él. Y aquí dice, ¿verdad? Dice el por qué. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y en qué cosas pensamos nosotros? Tengo un último pasaje que compartir con ustedes en Romanos capítulo 8, versículo 5. Y realmente es tan precioso que me cuesta cortar ahí, pero vamos a leer los versículos 5 y 6, al menos al principio. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quiénes son los que piensan en las cosas de la carne? Los que son de la carne. Y eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Resulta que, y la explicación está acá, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si somos creyentes, esto es así. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así dice el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos pensar y anhelar las cosas que corresponden a nuestra vida en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Él, Señor, con Él, Padre nuestro, y oramos para que en nuestro corazón haya hoy
abundante hambre y sed para que te busquemos, para que te anhelemos hoy, Señor. Porque vendrán tiempos y hay lugares en donde las personas tienen esa necesidad y perciben esa necesidad, pero no tienen la libertad que nosotros tenemos hoy, Señor. Gracias, gracias porque hoy podemos conocerte, porque hoy podemos estudiar tu palabra, porque hoy podemos congregarnos y darte gloria, Señor, juntos, así como es debido. En el nombre de Jesús. Amén.